Nunca imaginé que llegaría a este punto. Cuando miraba mi vida desde la distancia, me parecía imposible que algo tan ruin pudiera ocurrirme, pero aquí estoy, escribiendo esto con una mezcla de culpa, deseo y un dolor profundo. Soy una mujer de 48 años, madre de 2 hijos adultos y abuela. He estado casada con Sergio durante más de 25 años, y aunque nuestra relación comenzó como una historia de amor apasionada, con el tiempo se fue convirtiendo en una relación predecible, sin sorpresas. Nos llevábamos bien, pero los días se hicieron largos y las conversaciones escasas. La rutina nos había consumido, y yo estaba empezando a sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Mi hija, Alejandra, se casó con Javier cuando tenía 28 años. Fue un matrimonio feliz al principio. Los vi crecer juntos, pasar por los altibajos de la vida. No puedo decir que mi relación con Javier fuera cercana en un principio. Siempre fue respetuosa, pero nada más allá de lo estrictamente necesario. A veces me preguntaba si él realmente era la persona correcta para Alejandra, pero nunca se lo dije. Después de todo, todos tenemos defectos, y mi hija parecía feliz. Lo que nunca imaginé es que Javier terminaría siendo el hombre que cambiaría mi vida de manera irreversible. Fue un verano cálido cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Javier comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa. Alejandra y él, debido a sus trabajos, empezaron a tener problemas. La distancia entre ellos comenzó a crecer, y él, más que nunca, parecía necesitar a alguien con quien hablar. Sergio estaba siempre ocupado con su trabajo, y yo comencé a ser la persona con la que Javier se desahogaba. Nos encontrábamos tomando café por las mañanas, charlando sobre las trivialidades de la vida, mientras él me hablaba de sus frustraciones con Alejandra, de la distancia que sentía entre ellos. Me sentí culpable, pero no pude evitar sentir simpatía por él. Estaba claro que se sentía atrapado. Al principio, mis pensamientos se centraban en cómo podía ayudarlo a encontrar una solución. Sin embargo, no tardé en darme cuenta de que algo estaba cambiando dentro de mí. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Javier se quedó a ayudarme con algunos arreglos en el jardín. No estaba planeado, simplemente ocurrió. Estábamos trabajando juntos, y como nunca antes, me di cuenta de lo atractivo que era. No era un hombre guapo de esos que se destacan a simple vista, pero algo en su mirada, en la forma en que se movía, me comenzó a cautivar. Recuerdo haberlo mirado cuando se agachó para mover una maceta pesada. La forma en que sus músculos se tensaban me hizo sentir una atracción que no había experimentado en años. Me sentí culpable por pensar en eso, pero no pude evitarlo. Y entonces, en medio del silencio, nuestros ojos se encontraron, y algo pasó. No puedo explicarlo bien, pero fue como si el mundo dejara de girar por un instante. Javier se acercó a mí, y antes de que pudiera reaccionar, me besó. Fue un beso breve, casi accidental, pero me dejó sin aliento. Nos miramos el uno al otro, sorprendidos, pero sin palabras. Él se disculpó rápidamente, dijo que había sido un error y que nunca debía haberse dado, pero yo sabía que no era solo un error. Es difícil explicar cómo sucedió todo. Javier y yo comenzamos a vernos a escondidas, a crear excusas para encontrarnos en solitario. Cada vez que estábamos juntos, sentía una mezcla de excitación y culpabilidad. Los encuentros furtivos se convirtieron en una necesidad para ambos, y cada vez me sentía más atrapada en el deseo prohibido de estar con él. Javier me hacía sentir viva, deseada, como no lo había hecho Sergio en años. Pero al mismo tiempo, sabía que lo que estaba haciendo era horrible, y el peso de la culpa me estaba consumiendo. Los días pasaron, y con cada mentira que le decía a mi hija y a mi marido, me hundía más en el caos. No podía hablar con nadie sobre lo que estaba ocurriendo. No podía confesar lo que había hecho, aunque sabía que cada vez estaba más cerca de ser descubierta. La mentira comenzó a desmoronarse cuando Javier y yo comenzamos a ser menos cuidadosos. Nos veíamos más veces, y más cerca de la casa de Alejandra. Aunque tomábamos precauciones, había algo en el aire que me decía que no podría seguir con esto mucho más tiempo. Una noche, Alejandra me invitó a su casa para cenar, y eso fue lo que rompió la burbuja. Después de la cena, Javier y yo nos quedamos a solas en la sala. Alejandra fue a la cocina a recoger los platos, y fue entonces cuando se produjo lo impensable. Nos besamos nuevamente, esta vez sin reservas, sin miedo. El calor del momento nos desbordó, y cuando nos separamos,
supe que no podía dar marcha atrás. Al día siguiente, las consecuencias comenzaron a manifestarse. Alejandra sospechaba algo. Vi en sus ojos una mezcla de desconfianza y miedo, pero no me atrevía a confesar nada. No podía arruinarlo todo, arruinar a mi hija, a mi familia. Pero Javier me miraba cada vez con más intensidad, con esa necesidad desesperada que yo también sentía. Y cuando nuestras manos se robaron un toque furtivo, todo lo demás dejó de importar. Lo peor de todo fue cuando mi hija comenzó a sospechar. Lo vi en su mirada. Sentía que algo no estaba bien, que algo nos había cambiado, y comenzó a hacer preguntas. Aunque traté de cubrir mis huellas, no podía evitar sentir que el fin se acercaba. No podía seguir viviendo en esta mentira. No solo traicionaba a mi hija, traicionaba mi propia moralidad. Pero, como en todos los amores prohibidos, el deseo creció con el tiempo, y a pesar de todo, Javier y yo seguimos viéndonos, aún sabiendo que tarde o temprano todo estallaría. Una noche, el inevitable ocurrió. Cuando llegué a casa, vi la expresión en el rostro de Alejandra. No había necesidad de palabras. Había descubierto todo. En ese momento, el dolor que sentí fue indescriptible. No podía mirarla, no podía enfrentar su furia. Mi hija, la mujer que había criado con amor, ahora sabía la verdad. El final fue inevitable. Después de un largo y doloroso enfrentamiento, Alejandra me echó de su casa. No podía perdonarme, y tampoco podía esperar que lo hiciera. No podía, porque sabía que todo lo que había hecho había destruido no solo su vida, sino también la mía. Sentí el peso de mi traición, el dolor de perder a mi hija, el dolor de perder a todo lo que había conocido. No podía quedarme con Javier. Él ya no era el hombre que una vez había sido. Nos habíamos perdido a ambos, y aunque había un amor innegable, también había una culpabilidad que no podía ser borrada. Terminé sola, mirando mi reflejo en el espejo, sabiendo que las decisiones que tomé fueron irreversibles. La infidelidad me había costado más de lo que pensaba. Había arruinado todo lo que había construido, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias, sin ningún consuelo, sin nadie que me entendiera. Al final, me di cuenta de que no había ganadores en esta historia. Todos habíamos perdido. El dolor no desapareció, aunque traté de seguir adelante. La vergüenza y la culpa se apoderaron de mí, y aunque intenté racionalizar lo que había hecho, no pude encontrar justificación alguna. El peso de la traición hacia mi hija era insoportable, y no podía escapar de ello. Las noches se volvieron largas y vacías, y aunque Javier seguía estando a mi lado, no pude evitar sentirme aún más sola. Durante los días posteriores, traté de contactar a Alejandra, pero ella me rechazaba de manera tajante. Su furia era evidente, y las palabras que me dirigió en su última confrontación me quemaban en la piel. Me pidió que me alejara de su vida, que no volviera a buscarla, que la había arruinado, que no merecía ser su madre. La relación con Javier se hizo cada vez más insostenible. A pesar de los momentos intensos que compartíamos, la culpabilidad lo estaba consumiendo también. Sabía que lo que habíamos hecho estaba mal, pero las emociones que compartíamos, el deseo que surgía con cada encuentro, nos mantenía atrapados en un ciclo interminable de pasión y arrepentimiento. Un día, mientras caminábamos por el parque cerca de mi casa, Javier me miró de una manera diferente. Parecía distante, pensativo, como si estuviera tomando una decisión importante. «Carmen», dijo con voz baja, «no podemos seguir con esto. No puedo vivir con este peso. No quiero destruir nuestras vidas más de lo que ya lo hemos hecho». Esa conversación fue un punto de inflexión para mí. Hasta ese momento, había creído que podíamos seguir adelante, encontrar una manera de estar juntos, pero la realidad era mucho más dura. Lo que había comenzado como un romance furtivo se había convertido en un lastre emocional que ninguno de los dos podía soportar. «Lo sé», respondí, sintiendo que mi corazón se rompía aún más. «Pero no sé cómo dejarlo ir. No sé cómo volver a la vida que tenía antes, a la normalidad». Javier suspiró y me acarició la mano. «Es lo que necesitamos. Alejandra. Ella nunca me perdonará. Y yo tampoco puedo perdonarme por lo que hice. Nos hemos hecho daño, Carmen. Ya no somos las mismas personas». Esa noche, decidí alejarme de él. Aunque mi corazón me pedía lo contrario,
Sabía que era lo correcto. La relación había alcanzado su fin, y aunque todavía sentía algo por él, entendí que continuar sería más destructivo para ambos. Además, no podía seguir perdiendo lo que más amaba en el mundo, mi hija. Pero la separación no fue fácil. Durante semanas, me encontré sola, enfrentando las consecuencias de mis acciones. Había perdido a Javier, había perdido a Alejandra y, lo más importante, había perdido mi propio sentido de identidad. ¿Qué clase de madre era yo? ¿Qué clase de mujer había llegado a ser, capaz de romper todo por un deseo tan efímero? Comencé a buscar consuelo en mi trabajo, en mis rutinas, pero nada me llenaba. Pasé largos días sin saber qué hacer con mi vida, cómo reconstruir lo que había destruido. Las personas a mi alrededor, incluyendo mi marido Sergio, trataban de ayudarme, pero el vacío era insuperable. Mi relación con él también se vio afectada, aunque no por la razón que la mayoría pensaba. Aunque nunca le conté lo que había sucedido con Javier, él comenzó a notar que algo no estaba bien. De alguna manera, su intuición le permitió comprender que mi corazón ya no estaba con él. Finalmente, un día, Sergio me confrontó. Carmen, te he visto distante durante meses. No me importa qué pasó, pero quiero que seas honesta conmigo. Lo que sea que te está consumiendo, lo quiero saber. Al principio, me resistía a hablar. No quería enfrentarlo, no quería reconocer que todo lo que había hecho había sido por un error monumental. Pero luego, en ese instante, decidí decir la verdad. Sergio, estuve con Javier, tu yerno, y te fallé. Te fallé a ti, y le fallé a Alejandra. El dolor que vi en sus ojos fue insoportable. ¿Cómo pudiste, Carmen? ¿Por qué? Yo siempre te di todo lo que tenía. No entiendo por qué lo hiciste. No lo sé, respondí entre sollozos. Lo hice porque me sentía vacía. Porque creí que algo en mí necesitaba ese impulso, esa adrenalina. Pero no sé cómo vivir con ello. No sé cómo seguir adelante después de lo que he hecho. La conversación fue larga, y el dolor se convirtió en una constante. Aunque intenté disculparme, sentí que las palabras no eran suficientes para reparar el daño. La relación con Sergio nunca fue la misma. Si bien no nos divorciamos, nuestra vida juntos se volvió fría y distante. Había algo en él que había cambiado. Y aunque traté de hacer las paces, su indiferencia comenzó a calar hondo. Con el paso de los meses, la relación con Alejandra siguió siendo inexistente. Los intentos por hablar con ella fueron infructuosos, y entendí que no podía obligarla a perdonarme. Al final, me vi atrapada en una vida de soledad, rodeada de recuerdos de lo que había sido mi familia. Cada día me enfrentaba a la realidad de lo que había perdido. Mi vida fue un eco constante de lo que alguna vez había sido, una familia unida, un amor sincero. Pero las decisiones que tomé, los pasos que di hacia lo prohibido, nos destrozaron a todos. En el fondo, sabía que nunca podría reparar el daño que había causado. La infidelidad había dejado cicatrices en todos nosotros. Al final, quedé sola, con la reflexión de que el deseo y la pasión no valen la pena cuando se sacrifican las cosas que realmente importan. No hay felicidad duradera en una mentira. Y a veces, la peor infidelidad es la que cometemos con nosotros mismos, al engañarnos sobre lo que realmente deseamos en la vida.